Uno de los avances tecnológicos más importantes son los aviones, que con el paso del tiempo se fueron perfeccionando para llegar más lejos y más rápido. Pero al momento de ver la ruta de vuelo, nos damos cuenta que la trayectoria que recorren de un aeropuerto a otro es una curva. ¿Por qué las rutas de vuelo son tan curvas? Sabemos que la distancia más corta entre dos puntos en una superficie plana es una línea recta, pero ¿qué pasa en una superficie esférica? Para ver esto en detalle, vamos a tener que adentrarnos en la geometría que todos conocemos, la geometría plana o euclidiana. Alrededor del año 300 a.C., Euclides escribió su magna obra, Los Elementos, donde recoge todo el saber matemático de la época que consta de 13 libros. Euclides fundó la geometría y comenzó el libro proporcionando 5 postulados que con ellos articuló todas las proposiciones del libro. El primer postulado dice que por dos puntos distintos pasa una recta. El segundo postulado dice que un segmento rectilíneo puede ser siempre prolongado. El tercer postulado, con cualquier centro y cualquier distancia se puede trazar un círculo. El cuarto postulado, que todos los ángulos rectos son iguales. Y el quinto postulado, que por un punto exterior a una recta se puede trazar una y solo una paralela a dicha recta. Pero el quinto postulado llama la atención de manera inmediata. Es más bien una propiedad que una afirmación evidente. La cuestión resulta todavía más peculiar si se analiza el libro en su conjunto, y se descubre que Euclides no utiliza el quinto postulado hasta haber presentado la propiedad número 29. Durante muchos siglos se intentó demostrar el quinto postulado a partir de los primeros cuatro, sin éxito, pero a principios del siglo XIX se intentó demostrar por reducción al absurdo, suponiendo que es falso y tratando de obtener una contradicción, planteando que por un punto exterior a una recta se puede trazar más de una recta paralela a la dada, o que por un punto exterior a una recta no se puede trazar ninguna paralela a la dada. Sin embargo, lejos de llegar a un absurdo, se encontró que existían geometrías coherentes diferentes de la euclidiana, y entre las geometrías que surgieron se encuentra la geometría elíptica, que es un modelo de curvatura constante, que satisface solo los cuatro primeros postulados. Y una de las características principales es que por un punto exterior a una recta no pasa ninguna paralela. Para analizar en concreto por qué el avión toma una ruta curvada, vamos a detenernos en la geometría elíptica. A la línea que cubre la distancia más corta entre dos puntos en una superficie cualquiera se llama geodésica, pero estas no siempre son rectas. Por ejemplo, las geodésicas en una superficie plana sí son rectas, pero para ver qué pasa con los aviones, vamos a ver cómo son las geodésicas en una esfera. En una esfera, las geodésicas coinciden con el círculo máximo de esta. ¿Pero qué son los círculos máximos? Un círculo máximo es un círculo que resulta de cortar una esfera con un plano que pasa por el centro de dicha esfera. Es el camino con la menor curvatura. Por lo tanto, es el camino más corto entre dos puntos en la esfera. Es un arco de círculo máximo, determinado por la intersección entre la esfera y el plano que pasa a través de los dos puntos y el centro de la esfera. Entonces ahora sí podemos ver la ruta del avión, que al estar dibujada en un mapa plano, se ve muy curvada y parece que es el camino más largo. Pero como estamos conectando dos puntos en una superficie esférica, la ruta efectivamente es el camino más corto, ya que está ubicado en un círculo máximo. Las geodésicas se usan para la navegación y la astronomía. Pero ahora vamos a conectar tres ciudades en el planeta Tierra, formando un triángulo y nuevamente vemos otra particularidad de la geometría elíptica. En una superficie plana, la suma de los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. Pero en la geometría esférica, la suma de los ángulos internos de un triángulo es mayor a 180 grados. Y vamos a ver un ejemplo. El ecuador y los meridianos de una esfera son líneas geodésicas. Vamos a pararnos en dos ciudades que se sitúen sobre el ecuador, conectándolas con una ciudad que se encuentra al norte. Y como se ve en el video, la suma de sus ángulos interiores efectivamente suma más de 180 grados. Por lo tanto, al momento de calcular la suma interior de los triángulos, también vamos a tener que analizar en qué superficie estamos trabajando. Y para despedirme les voy a dejar un experimento muy interesante para entender mejor esta geometría. Sobre un globo desinflado y totalmente plano se dibuja una línea recta, a la cual se mide su longitud
y a su lado un triángulo. Luego, al inflar el globo, el dibujo se transforma. ¿Qué se puede observar en la recta y en el triángulo? ¿La recta se ha torcido? ¿La suma de los ángulos del triángulo da todavía 180 grados?